Pues voy a empezar a desahogar algunas de las preguntas que se han ido haciendo a lo largo de la mañana referente a los temas. Un tema pues ampliamente socorrido ha sido el tema de la salud mental. Doctora Medina Mora, nos preguntan que hay mucha preocupación sobre el tema de la pospandemia. O sea, ya mucha gente se ve en la pospandemia, pero con circunstancias que hoy desafortunadamente no son claramente identificables como problemas de salud mental. El doctor Campillo también lo mencionaba. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para que en este caso los periodistas puedan generar artículos o ediciones especiales recomendando identificar los problemas para prestarles ayuda en momentos tempranos y no esperar a que los problemas crezcan y sean más difíciles de tratar? Doctora Medina Mora. Pues sí, usted ha puesto exactamente la solución, la respuesta a esta pregunta. Lo que sí nos pueden ayudar es, uno, a hablar del tema, porque a mucha gente le da miedo hablar del tema porque, por lo mismo que decía el doctor Campillo, hay mucho estigma y mucha incomprensión. Y si todos hablamos de la depresión como una enfermedad como cualquier otra, muy parecida en algunas cosas a la diabetes, por ejemplo, pues eso ayudará a normalizar y a quitar el estigma. También tener cuidado de hablar de personas y no de enfermedades, o sea, no debemos de decir es un esquizofrénico, sino una persona con esquizofrenia, y diferente manera de hablar ayuda mucho a que las personas dejen de tener temor, ¿no? Porque el no hablar y el ocultarlo, hacerlo invisible, me parece que no, o sea, ocasiona más temor. Y después informar sobre cuáles serían los lugares donde se puede pedir ayuda, eh, quitar esa percepción de que la enfermedad mental son los casos severos, graves, que aparecen en las películas, que eso es la proporción más pequeña, es menos del como el 1%, un poquito menos. Y en realidad, cuando estamos hablando, digo, desde luego tenemos la obligación de atender esta población también, pero estaríamos hablando de personas que en cualquier momento, y especialmente en esto, van a tener una descompensación y necesitan ayuda. La no atención es muy cara. La OCDE estima que el 4% del Producto Interno Bruto le cuesta la enfermedad no tratada, y me parece que ese tipo de información es muy útil para pues, que lleguen las personas a los lugares donde se ofrece tratamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Para la doctora Ana Carolina Sepúlveda, le preguntan fórmulas para poder citar y referir la información que se publica en Archives of Medical Research. Y por supuesto, pues yo creo que añadiríamos las fórmulas más sencillas de poder acceder a la información que genera esta importante publicación. Doctor. Bueno, Archives of Medical Research es una revista que está catalogada como de paga. Es un servicio que se contrata anualmente, las personas pueden acceder por cuentas institucionales o personales y se paga una cuota anual para tener acceso. La otra forma de tener acceso a los artículos de Archives of Medical Research es elegir el artículo en específico que la persona requiere, y también se paga una cuota por el acceso a estas publicaciones. Una tercera forma de poder acceder a los manuscritos es que los autores paguen la cuota de acceso abierto a la casa editorial, y entonces el lector ya no tendría que hacer ningún pago por la lectura de estos manuscritos. Y la cuarta es ahora en la pandemia, la editorial Elsevier, que es quien publica Archives of Medical Research, deja acceso abierto todos los artículos que tienen relación con COVID durante un tiempo de aproximadamente 6 a 8 semanas para que la comunidad científica las pueda consultar de manera gratuita. Posterior a este tiempo, entonces volvemos a los esquemas anteriores donde el lector tendría que hacer el pago por la revista completa o por el artículo de su interés. La manera de citar a la revista, bueno, pues hay formatos internacionales
de referencia de bibliografía y de referencia de los artículos científicos. Normalmente la más aceptada incluye primero poner a los autores por apellido y la inicial de su nombre, después el título del manuscrito, la revista donde se publicó, el año, el volumen, el número y las páginas. Más recientemente ya se agrega el DOI al final de esta referencia bibliográfica para que sea de mayor facilidad el acceso. Muchísimas gracias. Doctor Luébanos, hay muchas preguntas en torno al acercamiento de la vacuna contra el COVID, pero pues bueno, se menciona que hay también mucha desinformación o mucha especulación sobre el tema. Desde su punto de vista como experto en temas de vacunación, ¿esto se observa más allá de producción y distribución una fórmula pronta para un país como México? Bueno, seguramente todos tenemos acceso a la información que se va generando. Creo que hay ya 2 vacunas que han dado buenos resultados, ya aprobada en población humana, y espero que antes de que termine el año se pudiera tener. Hay datos contrastantes porque algunos laboratorios, como ustedes saben, son varios los laboratorios que están trabajando por esto. Algunos laboratorios han anunciado que antes de que termine el 2020 se tendrá. Algunos otros laboratorios dicen que en el 2021, pero luego hay información que puede preocupar un poco porque dicen que gran parte de la producción de uno de los laboratorios, que no voy a mencionar el nombre, tiene vendida toda la producción a México, perdón, a Estados Unidos. Entonces, esto pone un poquito endeble la certeza de que hay posibilidades de que México tenga acceso a esta vacuna. Tengo entendido que, lo vuelvo a decir, el doctor Alejandro Cané va a decir lo que hay de laboratorios Pfizer, y pues esperemos él nos dé la noticia, porque depende de que tenga capacidad para producir y distribuir justamente a los países que la necesitan. Y si en este momento nos sentamos a ver qué países la necesitan, estamos todos. Ahora no hay un país que diga, pues yo sí la requiero, yo no, la requerimos todos. Y otra parte es que hay mucha información científica que también tenemos que manejar con cuidado en relación a qué tanto dura la protección propia una vez que uno ha tenido la enfermedad. Esa es una parte importante. La inmunidad en este momento no se sabe cuánto tiempo dura. Entonces, esto lo comento porque cuando haya una vacuna, uno pensaría que hay que vacunar a los que no se han enfermado. Pero en este momento no hay información suficiente como para decir si también se tiene que vacunar el que ya padeció la enfermedad porque su sistema inmune no tiene una buena memoria para la protección de la enfermedad. Entonces, hay mucho que responder al respecto. Y por otro lado, lo que creo que es una buena noticia es que los grandes productores de vacunas, los grandes investigadores, entre los cuales está participando médicos mexicanos, pues están trabajando para tener una vacuna y que siga cobrando pues el número de muertes que van por arriba de 500,000 en todo el mundo. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Ahora para el doctor Carlos Campillo. Al doctor Carlos Campillo le piden que con su experiencia pues pudiera ayudarnos a identificar cuáles son algunos de los problemas estructurales que deberían modificar el sector de salud en México, tanto en la parte pública como privada, para dar una mayor atención hacia enfermedades mentales. Y por otro lado, también le preguntan si nos puede ayudar a identificar lo que usted hablaba como definir vulnerabilidad. Muchas gracias, con mucho gusto, sí. Mire, yo creo que lo que tendríamos que hacer desde el punto de vista estructural para dar una buena atención a los enfermos mentales, pues es romper el esquema que actualmente está existiendo. O sea, ahorita, si alguien tiene un quebranto de tipo emocional, de tipo, vamos a poner, por ejemplo, un intento de suicidio.
¿A dónde va? Si va a un hospital psiquiátrico, en primer lugar no va a querer ir por todo el estigma que tiene esto, ¿no? Entonces le dicen, oye, mira, vete al hospital psiquiátrico acá. No. Segundo, ¿a dónde más podría ir? ¿Ir a un hospital general? Pues sí, puede haber un hospital general, pero ¿qué pasa en el hospital general? Dos cosas. Uno, no hay un psiquiatra, no hay un agente que maneje aspectos conductuales en los servicios de urgencias. Entonces, pues simplemente o lo regañan, que es una de las cosas que se hace con mucha frecuencia, ¿no? Es posible que no tengas voluntad y que andes ahí quitándote la vida, etcétera, ¿no? O bien le dan alguna cosa y se va el asunto, ¿no? O sea, a lo que yo me refiero es que tenemos que tener una estructura muy diferente, tener centros comunitarios integrados a centros comunitarios de medicina general juntos, porque también se pueden tener centros comunitarios nada más de salud mental, pero lo ideal es que, o sea, lo ideal es que la atención al enfermo psiquiátrico se integre a la asistencia de todos los días. ¿Por qué tiene que haber lugares especiales para tratar enfermos mentales? Es una discriminación terrible, terrible. Lo que tenemos que tener es servicios de psiquiatría en los hospitales generales, tener médicos generales y gentes que estén en la comunidad dándonos. Que si alguien tiene, por ejemplo, un problema de psicosis, un enfermo bipolar, por ejemplo, que está en su casa y empieza a hacer una serie de cosas en su casa, tener un equipo que vaya a su casa, trate el problema, que es muy sencillo tratarlo, y una gente lo sabe hacer, y modifica el asunto. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿dónde están ahorita la mayor parte de los enfermos mentales en nuestro país? Uno, andan deambulando de aquí para allá, buscando un especialista, buscando un gastroenterólogo, buscando un cardiólogo, etcétera, pasa mucho tiempo hasta que finalmente reciben tratamiento. Hay estudios de la maestra, la doctora Medina Mora, donde hay 13 años de diferencia en México, que una gente tiene un síntoma mental y recibe un tratamiento adecuado. Eso no puede ser, ¿no? Porque tarda muchísimo tiempo en hacerse, ¿no? Entonces, ya que lo reciba de inmediato, ¿no? El tratamiento y que o sea, lo importante es que tenía que cambiar radicalmente la estructura, que no lo tenemos, y eso es muy difícil de hacer, muy difícil. Primero, por mucha ideología, y segundo, porque tiene que haber pues, una decisión y una voluntad política muy fuerte y una presión social fuerte. Por eso yo creo que es importante a los periodistas para poder hacerlo. Es un asunto, ¿no? Ahora, la segunda pregunta que me decía usted, se me fue. La vulnerabilidad. Bueno, ¿quiénes son las personas vulnerables a tener problemas ahorita de tipo emocional? Bueno, ya mencionábamos, primero, las gentes mayores. O sea, ¿qué ha pasado, por ejemplo, que estamos viendo nosotros todos los días, una gente mayor? Una gente mayor que vive solo, que está ahí y que tiene hijos, hijas, etcétera, tienen miedo de ir a visitarlo para no contagiarlo, que yo creo que más bien es un pretexto a veces que una razón válida, ¿no? Entonces lo dejan encerrado en su casa, no lo pasan a ver, y es una gente muy vulnerable a este tipo de cosas, una gente de gran vulnerabilidad. ¿Quién más es vulnerable en estas cosas? Pues estamos viendo ahorita las poblaciones marginales, los inmigrantes. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Por qué en Florida están bajando este tipo de cosas? Pues en gran parte quizás porque no han llegado ciertos protocolos, pero en otro lugar porque la población de inmigrantes, la cual no tiene tratamiento, pues están teniendo muchísimo más patologías, mucho más contagios, y están contagiando a la población general. Entonces es una cosa muy vulnerable. Después, los enfermos mentales ya preexistentes. Ahorita es un problema muy serio, gente de
de enfermos mentales que ya están mal y que tienen alguna crisis y que no tienen a dónde atenderlos. Eso es vulnerabilidad, ¿no? Los presos, ahorita en las cárceles, y hablamos de los casos normales, los enfermos mentales dentro de las cárceles, terriblemente vulnerables. Y por supuesto también las mujeres, ¿no? Creo que las mujeres han sufrido mucho con esto, ¿no? Entonces, vulnerabilidad se refiere a la probabilidad de que una persona tenga una enfermedad de este tipo por su condición de ser como es. Muy bien. Muy bien, doctor, muchas gracias. Una última pregunta que pues me pareció curiosa y me parece interesante para Ana Carolina Sepúlveda. Nos pregunta uno de nuestros colegas, si pudieras mencionar muy rápido el porcentaje de periodistas que escriben en el Archives of Medical Research y el porcentaje de divulgadores de la ciencia que participan en esto, porque pues bueno, saben que hay una carga importante para un lado, pero lo quieren oír de la editora responsable de esta publicación. Bueno, mira, yo no tengo presente ahorita en el recuerdo que haya habido la publicación de algún manuscrito de algún periodista científico o de alguien que no tenga una formación en el área de la salud. Con ello no quiero decir que no se acepten, simplemente me parece que no han llegado manuscritos de esta procedencia, y son bienvenidos siempre y cuando cumplan los requisitos que se mencionaron de rigor científico, de originalidad, de trascendencia, en fin, y que aporten algo a la ciencia mundial, ¿no? Y que pasen el proceso de revisión por pares, por supuesto. Muy bien, pues además me pareció una pregunta altamente retadora para los periodistas científicos, que ahora nos damos cita aquí en este ejercicio. Y bueno, pues quiero agradecerles a los doctores estos minutos, esta sesión que nos permitió desahogar algunas de las preguntas que nuestros colegas han formulado a lo largo de esta mañana. Así que pues yo les agradezco mucho a todos ustedes el haber participado también en este breve ejercicio, pero seguramente muy enriquecedor para el contexto que ahora estamos manejando.